Ser Podcast. Muy buenas a todos, soy Antonio Martínez y este es el podcast de Sucedió una noche colección. En este capítulo hablamos de uno de los directores más singulares de la historia del cine, Stanley Kubrick. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche colección. Este es, como dice la careta, un programa recopilatorio como aquellos discos de grandes éxitos. En él recuperamos algunos de los mejores reportajes emitidos en Sucedió una noche, el espacio de la cadena SER dedicado al cine clásico. Hoy se lo hemos dedicado a uno de los directores más geniales de la historia del cine. Te presenta Stanley Kubrick. Es un placer. Stanley Kubrick, en efecto. Os hablaremos de su cine, de su carrera y de su enigmática personalidad, y tendremos varios reportajes dedicados a sus películas. Para empezar, Teléfono Rojo volamos hacia Moscú, la única vez que Kubrick se acercó a la comedia. General, es política reconocida de nuestro país no atacar nunca a los primeros con armas nucleares. Bueno, en efecto, señor presidente, pero el general Ripper ya ha invalidado esa política. Hablaremos de 2001, Una odisea del espacio, pero centrándonos en su banda sonora. Buenas noches. Hace 3 semanas la nave espacial Discovery 1 partió hacia Júpiter distante 600 millones de kilómetros. Esta es la primera vez que una nave tripulada intenta llegar a aquel lejano planeta. Y también The Eyes Wide Shut, su última película y testamento fílmico. ¿Busca usted algún disfraz en particular? Sí, quería un smoking, una capa con capucha y una máscara. Tenemos todo listo, así que empezamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Principal de La Naranja Mecánica, compuesto por Wendy Carlos. Wendy Carlos está considerada una de las pioneras en la técnica del sintetizador. Stanley Kubrick la hizo debutar en el cine al encargarle la banda sonora de La Naranja Mecánica. Por entonces aún se llamaba Walter Carlos, y es que había nacido hombre, pero tras una operación de cambio de sexo cambiaría su nombre por el de Wendy. La Naranja Mecánica, Senderos de Gloria, El Resplandor, 2001, Espartaco. La filmografía de Stanley Kubrick está llena de grandes películas, pero antes de hablaros de algunos de sus trabajos, queremos comenzar haciéndolo de la curiosa personalidad del director norteamericano. Os lo vamos a diseccionar en un formato que nos gusta utilizar a veces, el diccionario. Stanley Kubrick de la A a la Z. A de autocensura. Stanley Kubrick fue uno de los pocos autores capaces de actuar como su propio verdugo artístico. El director prohibió la difusión de su primera película, Miedo y Deseo, porque consideraba que no estaba a la altura de su talento. Y en 1971 marcó un insólito precedente de autocensura al retirar de los cines británicos La Naranja Mecánica.
Resulta que poco después de estrenarse la película, varios delincuentes cometieron delitos similares a los que se veían en ella, y Kubrick fue atacado salvajemente por la prensa. La violencia engendra violencia. Eso dijeron, y el director respondió retirando la película de los cines. La Naranja Mecánica no volvió a proyectarse en Gran Bretaña hasta la muerte del director. B de Barry Lyndon. A pesar de que fue un rotundo fracaso comercial, Kubrick siempre mencionaba esta película de época como su favorita entre todas las que había rodado. C de Control. Desde su primera película, en la que actuó como guionista, director, operador de cámara y montador, Kubrick se acostumbró a controlar personalmente todo el proceso de producción de sus películas. Mi responsabilidad en la misión alcanza el total funcionamiento de la nave. Su control iba más allá de los aspectos artísticos, dirigía también la promoción publicitaria o la adaptación al formato vídeo de sus películas. D de Doblaje. Del mismo modo, se ocupaba del doblaje y del subtitulado para países de habla no inglesa. En España eligió personalmente a Carlos Saura, a Mario Camus y a Jaime de Armiñán para dirigir los doblajes de varias de sus películas, y Vicente Molina Fox fue el encargado de adaptar al español los diálogos de La Naranja Mecánica, El Resplandor o La Chaqueta Metálica. Cuenta el escritor que todos los días recibía media docena de llamadas del director para precisar detalles mínimos. Preocupadísimo por saber qué quería decir exactamente magreo, ¿no? Que era una palabra que yo había puesto en una de las resoluciones de la película, y decía, pero please explain me what magreo means, no hay cosas así, ¿no? De exhibición. Kubrick también se preocupaba de la proyección de sus películas en todos los países del mundo. Contaba con una red de agentes en los 5 continentes que supervisaban la calidad de las salas de exhibición y de las copias. Sí, dígame. Mire, soy Stanley Kubrick. Mis informadores me han explicado que el interior de su cine está pintado con una laca brillante que produce unos reflejos inaceptables en la pantalla. No es para tanto. Si no vuelve a pintar la sala entera antes del viernes, prohibiré que mi película se estrene en su cine. Pero es imposible, no hay tiempo. No, yo me encargaré de todo. Le enviaré unos pintores de confianza. La anécdota es absolutamente real y ocurrió en un cine de Nueva York. F de fotografía. Una de sus grandes pasiones. Con 17 años ya trabajaba como fotógrafo en la revista Look, hasta que un amigo le aconsejó rodar un cortometraje sobre un boxeador del que Kubrick había hecho un reportaje fotográfico. Y así comenzó su carrera como director. G de Guardia. A mediados de los años 60 abandonó Estados Unidos y se trasladó a una mansión situada al norte de Londres que convirtió en su cuartel general y fortaleza. La finca, de la que apenas salía, contaba con los más modernos sistemas de seguridad y refugio nuclear propio. H de hibernación. En las últimas décadas de su carrera, cada vez mediaba más tiempo entre película y película, 5, 7, 10 años. Kubrick desaparecía de la vida pública y entraba en periodo de hibernación. ¿Cómo se siente uno mientras está en hibernación? Como si estuviera dormido. No tiene ninguna noción del tiempo. El director solo salía de su guarida de vez en cuando para hacer prácticas en un club de tiro local. ¿Y a qué dedicaba el tiempo libre, además de a controlar la distribución de sus películas? Me gusta videar películas antiguas. Es cierto, en una entrevista publicada en Fotogramas aseguraba que veía casi todo lo que se estrenaba y también revisaba películas antiguas sin parar. Lo hacía en su cine privado. Y de imágenes. Sus imágenes siempre poderosas y llenas de fuerza. Vigas Luna contaba una vez sobre un viaje que hizo en su juventud a Londres. Yo tenía 19 años y en un cine ponían una película que se llamaba Clockwork Orange, ¿no? Entré a la película y salí y creo que el shock aún me perdura cuando... Además sin entender inglés. Solo vi las imágenes, la entendí perfectamente porque mi teoría es que una película hay que entenderla solo con las imágenes. J de Jaque Mate. El ajedrez era su afición favorita. En su juventud llegó a jugar por dinero en los parques del Greenwich Village. De la técnica ajedrecista aprendió la disciplina y la paciencia que aplicaba a su trabajo. K de Kirk Douglas. El actor fue el responsable del lanzamiento de la carrera de Kubrick. Yo había visto su película Atraco Perfecto y me parecía maravillosa. Por aquel entonces Kubrick tenía el guión de Senderos de Gloria, pero ningún estudio quería producírselo. Yo, después de leerlo, le dije: Stanley, esta película no va a dar un duro, pero yo voy a producirla y a protagonizarla porque creo que tiene talento para hacer de ella una gran película. Y así fue. Senderos de Gloria fue la película que lanzó su carrera. Después le volvió a dirigir en Espartaco, un proyecto que él no deseaba y que le llegó de rebote por insistencia del propio Kirk.
Fue la única película en la que no tuvo el control absoluto y por eso renegaba de ella. L de lector. Su obsesión era encontrar historias que le interesaran lo suficiente para filmarlas. Con ese afán se convirtió en un lector incansable, a veces sin ningún criterio. Entraba en una tienda de libros y compraba todos los volúmenes de un estante sin mirar siquiera sus títulos. M de mutismo. En las últimas décadas de su vida apenas concedió entrevistas y se negaba a salir por televisión. El muro de silencio se extendía también a los que le rodeaban. Durante los rodajes imponía bajo contrato la prohibición de hablar sobre la película a todos sus técnicos y actores. N de noctámbulo. Creo que estaré mejor después de la comida. O quizá por la noche, ¿eh? La noche es lo bueno, ¿verdad? Hacía vida nocturna y se acostaba cuando salía el sol. En los rodajes a menudo convocaba a los actores a las 8 de la tarde y las sesiones se prolongaban hasta las 7 de la mañana. O de otra más. Su frase favorita. Kubrick obligaba a sus actores a rodar una y otra vez la misma toma hasta que quedaba satisfecho. Tom Cruise cuenta, por ejemplo, que en Eyes Wide Shut rodaron un plano 93 veces, aunque el récord absoluto lo posee Jack Nicholson, que en El Resplandor llegó a rodar 130 tomas de una misma escena. Jack. He tenido una pesadilla horrible. La más horrible de mi vida. P de pacifista. Kubrick era un pacifista militante y convencido. Sus 3 películas de guerra, Senderos de Gloria, Teléfono Rojo y La Chaqueta Metálica, son auténticos manifiestos antibelicistas. R de racanería. Racanería en cuanto a producción, se entiende. 13 películas en 46 años de carrera dejan claro que Kubrick no era un autor precisamente prolífico. S de silencio. Guillermo del Toro, a propósito de 2001, Una Odisea del Espacio. Empecé a entender la manera en que Kubrick utilizaba el vacío, los silencios. Nosotros los que estamos siempre nerviosos de que el espectador se levante de la sala y huya, hacemos ruido y movemos la cámara y hacemos todo tipo de trucos y coreografías y tal. Y Kubrick, de repente, su seguridad y su potencia eran tal que en esa película me quedó clarísimo que el vacío y el silencio eran fuerzas muy grandes a utilizar. T de tirano. La meticulosidad de Kubrick era un martirio para sus actores, no solo por el agotamiento al que les conducía, sino por lo exigente que era con ellos. Un ejemplo, Malcolm McDowell, protagonista de La Naranja Mecánica, se quejaba de la ceguera temporal que padeció debido a las continuas repeticiones de la escena en la que recibe el tratamiento Ludovico. Después me pusieron unas cosas en los ojos y por más que quisiera no podía cerrarlos. A mí todo aquello me parecía un poco como de locos, pero les dejé que siguieran con lo suyo. U de último. Cuando Stanley Kubrick falleció en 1999, muchos críticos e historiadores de cine se apresuraron en proclamar que con él moría el último genio vivo del séptimo arte. No sabemos si era el último, pero desde luego sí uno de los más trascendentes de la historia, tal y como explicaba el productor de varios de sus films, Jan Harlan. Hay una marca en todos los grandes artistas, ya sean pintores, compositores o directores de cine, y es el fijar una referencia para las generaciones venideras. Estoy convencido de que dentro de 50 o 60 años la gente acudirá a Kubrick para entender cómo era la segunda mitad del siglo XX. V de viajar. Su terror patológico a la muerte le impedía viajar. Le daba pánico subirse a un avión, a pesar de que en su juventud se sacó el título de piloto, y su chofer tenía órdenes estrictas de no sobrepasar los 70 km a la hora al conducir. Su negativa a moverse de Londres le llevó a recrear la selva vietnamita de La Chaqueta Metálica en unos estudios británicos. W de walkie-talkie. Avisa Max, giramos en el siguiente cruce a la izquierda. De acuerdo. Atención Max, ¿me recibes? Kubrick solía llevar el mismo en un Land Rover blindado y antiinflamable los rollos de negativo de sus películas al laboratorio de revelado. Su montador habitual viajaba adelante en otro coche con el que se comunicaba con walkie-talkies. Su misión era servir de escudo al Land Rover en caso de accidente. X de XXL. Los rodajes de Kubrick eran extra largos, interminables, y lo eran debido a su meticulosidad casi enfermiza que le llevaba a cuidar todos los detalles. El de Barry Lyndon, por ejemplo, duró 2 años, en parte porque el director se empeñó en filmar con luz de velas, la iluminación que se utilizaba realmente en la época en la que transcurría la película.
Al tiempo de rodaje había que sumarle meses e incluso años de preparación previa y postproducción. No es extraño que en una ocasión el productor de 2001 le preguntara al director: Pero vamos a ver, ¿el año del título se refiere a la época en la que sucede la historia o al año en la que la vamos a estrenar? Y de Yo soy mi obra. Juan Carlos Fresnadillo, director de cine. Se refleja y se percibe en su cine, y creo que es uno de los pocos que lo consigue, que en cada fotograma de su película estén condensadas todas sus películas. Y Z de Zarabanda. La zarabanda de Händel, que utilizó en Barry Lyndon y con la cual terminamos este reportaje. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Este es un clásico de la música cinematográfica, el tema de amor de la película Espartaco, que compuso Alex North. Esta melodía presidía en la película las escenas entre Espartaco y su amada Varinia, la esclava a la que daba vida Jan Simmons. Vamos a hablar ahora de una de las películas más singulares del director, y lo es por muchas cosas. En primer lugar, porque es difícil clasificarla en un género concreto. Es una película bélica, es también un thriller, ya que el suspense se mantiene hasta el final, e incluso la podemos calificar de drama, ya que trata de la destrucción de la humanidad. Pero después de verla llegas a una conclusión: es una comedia, y no una comedia cualquiera, una de las mejores de la historia, la única vez en su filmografía que Kubrick nos hizo reír. Os estamos hablando de Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, estrenada en 1964. Eran los años 60, el mundo vivía en plena Guerra Fría. Poco tiempo antes, el teléfono rojo, que comunicaba a los líderes norteamericano y soviético, había echado chispas con la crisis de los misiles de Cuba, que había estado a punto de provocar una guerra nuclear. Las películas de la época, como Corredor sin retorno, de Samuel Fuller, se hacían eco de aquella paranoia que vivía la gente. Con tanto hablar del botón que siembra el pánico, estamos al borde del desastre. Todos le dan a la raza humana 2 semanas de vida. La lógica decía que un ataque lanzado por cualquiera de las dos partes resultaba absurdo. ¿Has oído hablar de la destrucción mutua asegurada? Hace referencia a cuando, en un conflicto atómico, ambos bandos son tan poderosos que, si uno de los dos pasara a la acción, el resultado sería inevitablemente la aniquilación total de todos los implicados. Pero la gente vivía con el miedo permanente a la bomba. Si hace explosión, producirá una radioactividad de tal alcance que al cabo de 10 meses la Tierra estará tan muerta como la Luna. Se trataba, pues, de un buen tema para Stanley Kubrick, un director al que siempre le interesó todo aquello que resultara inquietante. General Turgison, ¿qué es lo que sucede? Señor presidente, hace unos 35 minutos, el general Jack Ripper dio una orden a los 34 B-52 de su ala, que en aquel momento se encontraban en vuelo, participando en una maniobra especial a la que llamábamos Operación Descarga. Esa orden indicaba ataque a los blancos del interior de Rusia. Estos aviones, como ya es costumbre, llevan armas nucleares con una carga media de 40 megatones cada uno. Un general norteamericano que ha enloquecido da la orden de atacar a la Unión Soviética a los bombardeos nucleares de su base. Los protocolos de defensa impiden revocar la orden si no llevan una clave que solo conoce el general, con lo que el desastre parece asegurado. Bueno, amigos, se organizó el cotarro. Combate nuclear codo a codo con los rusos y que Dios nos asista. Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, está basada en una novela de suspense absolutamente seria, Alerta Roja, escrita por Peter George.
John Calley, productor. Kubrick intentó hacer una versión seria del libro, pero vio que no podía, que era tan demencial que no se podía hacer otra cosa que no fuera una sátira cómica. Oiga. Hola, Dimitri. Oye, no te oigo muy bien. ¿No podrías bajar un poquito la internacional? Ajá. Así está mejor. Teléfono Rojo es una sátira antibelicista, una farsa sobre los absurdos de la política y los mecanismos que pueden hacer posible una hecatombe nuclear. Si no podemos hacer regresar a los aviones, lo que vamos a hacer es... no sé, podemos ayudarte a derribarlos, Dimitri. Sí, ya sé que la culpa es nuestra. Yo también lo siento, Dimitri, lo siento mucho. De acuerdo, más lo sientes tú, pero yo también lo siento. Lo siento tanto como tú, Dimitri. Kubrick ridiculiza a los políticos y a los militares, una banda de cretinos que pone a la humanidad en peligro, y lo hace con sarcasmo y humor negro, sin necesidad apenas de gags cómicos ni chistes. Goldie, estoy harto de advertirte que guardes los chistes para cuando estemos abajo, y ahora estamos en vuelo. Este es un chiste del general y yo lo transmito. El arma definitiva que utiliza Stanley Kubrick para hacernos reír es Peter Sellers. El actor había ofrecido una gran interpretación en la anterior película del director, Lolita, con un personaje que adoptaba varias personalidades a lo largo del film, y Kubrick quiso contar de nuevo con él. Verás, Peter, la Columbia no me deja hacer mi próxima película sin ti. Un gran acierto por su parte. Ya. ¿Para qué papel? Para todos. ¿Cómo? ¿Toda la película? Podrás destruir el mundo, Peter. Peter Sellers interpreta 3 personajes en la película: da vida al presidente norteamericano y a un asesor del mando estratégico, el Dr. Strangelove, que da título a la película en su versión original, un alemán paralítico y con un brazo mecánico que se le revela constantemente saludando al estilo nazi. Strangelove. ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Me suena alemán? Se lo cambió cuando se hizo ciudadano. Antes se llamaba Merwin Klieben. Un alemán con otro nombre, ¿eh? El tercer personaje es el capitán Mandrake, un oficial británico de intercambio que hace de asistente del general loco e intenta por todos los medios evitar la tragedia. Aquí el capitán Lionel Mandrake. Hablo desde la base aérea de Burleson. Ha surgido algo muy urgente y quiero que me dé una conferencia personal de emergencia con el presidente Martin Muffley en el Pentágono, Washington, D.C. Burleson 39180. Un momento, señorita. No aceptan la llamada. Tiene usted 55 centavos. No pensará que suelo entrar en combate con los bolsillos llenos de monedas. Esa máquina de Coca-Cola dispare contra la cerradura. Dentro habrá moneda suelta. ¿Es propiedad particular? En realidad, Sellers iba a interpretar también un cuarto personaje, el comandante que dirige el bombardero, pero el personaje requería un acento tejano con el que el actor no daba. No pienso hacer de piloto de bombardero. ¿Qué gracia tiene? Encajado allí dentro. Oh, fíjate. Con 3 personajes basta. 3 es un buen número. Se te paga por 4. Estás exprimiéndome demasiado, Stanley. ¿Quién te crees que soy? Dice la leyenda que Peter Sellers simuló una lesión en una pierna para no hacer este papel, y Kubrick le acabó sustituyendo por otro actor. Sea o no sea cierto, el actor no puede estar más divertido en sus 3 personajes. Christiane Kubrick, esposa del director. Stanley was his best audience. Stanley era su mejor público. Es más, en muchas escenas actuaba como espectador, no como director. Ponía un montón de cámaras allá donde podía porque decía que no quería perderse ningún detalle de Peter. Se tiraba al suelo literalmente partiéndose de risa. Eso incitaba a Peter a alcanzar nuevas cimas de humor. Ever greater heights. Además de Peter Sellers, en el reparto destacan otros actores como George C. Scott, que interpreta a un general del mando estratégico. Si el piloto es bueno, llevará el avión tan bajo que... debería usted verlo alguna vez, es todo un espectáculo. Su chorro de gases convertirá las granjas rusas en un asadero de pollos. Sí, pero puede escapar. ¡Que sí puede! ¡Claro que...! Por cierto, que Scott se quejó mucho de que Kubrick solo utilizara en el montaje sus escenas más exageradas, en las que parece un bufón, pero el resultado es magnífico. También magnífico es el trabajo de Sterling Hayden, que regresaba al cine tras varios años de ausencia para dar vida al general loco que provoca el ataque. Cuando al fin comprendan que no hay forma humana de dar la señal de regreso, solo tendrán una posibilidad: la guerra a muerte. Al parecer, su personaje se basaba en un militar auténtico, el general LeMay, que en los años 50 del siglo XX organizó y desarrolló sin autorización del presidente norteamericano incursiones en el espacio aéreo soviético para demostrar a los políticos que era capaz de burlar las defensas rusas. Empieza a pensar que el general Ripper se ha pasado en sus atribuciones. Desde luego, ha ido mucho más lejos de lo que cabía imaginar.
Como era habitual en Kubrick, todo en la película está cuidado al detalle. Comprobad ahora equipo de salvamento. En él encontraréis una pistola automática calibre 45, 2 cajas de municiones, raciones concentradas de emergencia para 4 días. Los protocolos que se siguen, la recreación del interior de un B-52 nuclear, todo lo que vemos en la película es de un verismo muy documentado. Ken Adam, diseñador de producción. Mientras rodábamos, alguien invitó a unas personas del FBI al plató. Estaban aterrorizados por los precisos detalles que se daban en la película. Al día siguiente, Stanley me mandó una nota. Asegúrate bien de dónde vienen tus referencias, porque si no, el FBI podría investigarnos. La película cuenta con unos maravillosos títulos de crédito al principio y también con uno de los mejores finales de la historia del cine. ¿Dónde está el comandante? El comandante del bombardero ha de soltar manualmente la bomba y cae con ella como si fuera un vaquero a lomos de un caballo salvaje en un rodeo. Poco después vemos las explosiones nucleares mientras Vera Lynn y el coro cantan We'll Meet Again. Algún día nos encontraremos de nuevo. Sidney Pollack. Sentí una especie de confusa euforia al final cuando ella canta lo de volveremos a vernos, no sé dónde, no sé cuándo, mientras vemos explotar las bombas nucleares. Pensé, ¿qué imaginación ha podido idear esto? tema de amor de la película Lolita, que Kubrick dirigió en 1962, justo antes de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. El autor de su banda sonora es Nelson Riddle. Nuestra siguiente parada en el cine de Stanley Kubrick es una de las películas más famosas del director, 2001, Una odisea del espacio. Pero vamos a hablar de ella centrándonos sobre todo en su banda sonora, no solo porque es probablemente la más famosa adaptación de música clásica que se haya hecho a una banda sonora, sino porque además tiene relación con uno de los episodios más polémicos de la música de cine. El 12 de abril de 1968, el compositor Alex North asistía a la premiere de la película 2001, Una odisea en el espacio. No era un espectador cualquiera, el director Stanley Kubrick le había contratado para componer y orquestar la banda sonora de la película, y el músico quería comprobar cómo encajaba su trabajo con las imágenes. La pantalla mostraba un desierto hace 4 millones de años.
un grupo de monos descubría la presencia de un extraño monolito negro. De fondo sonaba el tema Así hablaba Zaratustra, de Richard Strauss. Alex North pensó que quizá aquello era una introducción musical elegida por Kubrick, pero según avanzaba la película, el compositor tuvo claro que su música no se escucharía en ningún momento del film. North se sentía dolido, no solo porque él había compuesto una excelente banda sonora, sino porque Kubrick ni siquiera se había dignado a informarle de que no pensaba utilizarla en la película. El compositor abandonó el cine, mientras, en la pantalla, la nave Orión volaba hacia la Luna a los compases del Danubio Azul. El enfado de Alex North era justo, pero nadie podía reprocharle a Kubrick la elección de música clásica para 2001, porque demostró ser todo un acierto. En pocas películas la simbiosis entre música e imágenes había sido tan perfecta como en esta. No puedo hallar nada que funcione mal. Sí, es algo enigmático. No creo haber visto nunca nada que se parezca a esto. La música se convertía así en parte del guión mismo. Tony Palmer es un director de cine y de ópera especialista en música que divide la historia de la banda sonora en dos etapas, antes y después de Stanley Kubrick. Before Stanley Kubrick, music tended to be Antes de Kubrick, la música solía usarse como adorno o para subrayar emociones. Después de Kubrick, sobre todo por su uso de la música clásica, esta se volvió parte esencial de la narrativa y el impulso intelectual de la película. Ver, por ejemplo, a las naves moviéndose por el espacio al ritmo de vals del Danubio Azul convierte la escena en un elegante ballet que resulta fascinante para el espectador. Según Douglas Trumbull, Kubrick tenía decidido que esa era la música ideal para la escena ya en el mismo rodaje. Todo estaba constantemente rotando, la estación espacial, el interior de la nave, los planetas en órbita. Eso creó un estilo como de danza giratoria que hizo a Stanley pensar en el vals de Strauss. ...2001 significa en la filmografía de Kubrick su primer paso encaminado a controlar personalmente el apartado musical de sus películas. Hasta entonces, diferentes compositores se habían encargado de las bandas sonoras de sus producciones. Es el caso, por ejemplo, de Alex North en Espartaco o de Nelson Riddle en Lolita. A partir de 2001, Kubrick se encargaría él mismo de escoger la música de sus films. El control total que buscaba con ellos se extendería también con el tiempo a otros aspectos no cinematográficos, como la promoción publicitaria, el doblaje a otros idiomas o la adaptación al formato vídeo. Mi responsabilidad en la misión alcanza al total funcionamiento de la nave. Por tanto, estoy siempre ocupado. Me entrego absolutamente a mi trabajo. Y eso es, creo yo, lo máximo que cualquier ente consciente puede hacer. Como haría después en La Naranja Mecánica, Barry Lyndon o El Resplandor, Kubrick apuesta por la música clásica. En 2001, esta aparece en dos vertientes. Por un lado, la música clásica en su sentido tradicional. Es el caso del Danubio Azul, del Así hablaba Zaratustra o del adagio del ballet Gallané de Khachaturian, que manifiesta la tranquilidad reinante en la nave Discovery. La pieza no puede ser más adecuada, ya que en realidad es una canción de cuna y acompaña a las imágenes de los astronautas hibernados. Los 3 tripulantes que están en hibernación representan el equipo de observación y no entrarán en acción hasta que nos acerquemos a Júpiter. ¿Cómo se siente uno mientras está en hibernación? Como si estuviera dormido. No tiene ninguna noción del tiempo.
En un polo opuesto está la música clásica, vanguardista y progresiva, la que aporta el compositor húngaro György Ligeti, al que Kubrick volverá a utilizar años después en El Resplandor y en Eyes Wide Shut. En 2001 escuchamos 3 piezas suyas. La primera es el Requiem, que acompaña las primeras imágenes de la película, las del amanecer del hombre. Tony Palmer otra vez. Yo conocía esa pieza de Ligeti y al ver 2001 pensé, no es posible, Ligeti en una película de Hollywood. Así era, y la secuencia resultaba inolvidable. No sé si la música surgía de las imágenes o viceversa. Lo cierto es que, al ser inseparables en la imaginación de Kubrick, también lo son en la nuestra. Otra pieza experimental de Ligeti, la titulada Lusa Eterna, sirve de leitmotiv musical a la presencia del monolito negro que va marcando los saltos evolutivos. Parece completamente demostrado que no ha sido cubierto por erosión natural u otras fuerzas. Parece haber sido enterrado deliberadamente. Supongo que no tenéis la menor idea de lo que es. Daría cualquier cosa por saberlo. Lo único seguro es que lo que sea fue enterrado hace 4 millones de años. Los ululantes cantos de Ligeti crean una atmósfera fantasmal que sobrecoge al espectador, provocando en él una sensación inquietante. ¿Qué piensas? No estoy seguro. ¿Y tú? Tengo una rara sensación. ¿De veras? Sí, la tengo. Finalmente, otra pieza de Ligeti sirve de fondo al viaje más allá de las estrellas del astronauta Bowman, acompañando las fascinantes imágenes que son toda una explosión de luz y color. Su música ultramoderna es la más adecuada para insinuar esa sensación de vacío y de salto a lo desconocido. György Ligeti. Para mí era sobre todo la fantasía visual, la velocidad, el color, los cambios de luz. Einstein dijo que no se puede ir más rápido que la luz, pero en esta película se sugiere que yendo más rápido que la luz entraríamos en otro mundo. Beyond the speed of light, and then we enter in another world. Pero tan importante como la música que suena en 2001 lo es el silencio que acompaña muchas de las escenas, como recordaba el director Guillermo del Toro. Nosotros, los que estamos siempre nerviosos de que el espectador se levante de la sala y huya, hacemos ruido y movemos la cámara y hacemos todo tipo de trucos y coreografías y tal, y Kubrick, de repente, su seguridad y su potencia eran tal que en esa película me quedó clarísimo que el vacío y el silencio eran fuerzas muy grandes a utilizar. Mientras la banda sonora de 2001, con sus silencios y su música clásica, se celebraba en el mundo entero, la banda sonora fallida de Alex North se convertía en leyenda. Los pocos afortunados que la habían escuchado aseguraban que era una obra innovadora que podía hallarse entre las mejores de su creación. Muchas veces se dijo que Alex North pensaba convertirla en una suite de concierto y grabarla, pero nunca lo hizo, ya que se sentía humillado y muy dolido por el engaño de Kubrick. Perdóneme si soy indiscreto. Me he preguntado si ustedes no tendrían otra idea acerca de la misión. Nunca me he liberado completamente de la sospecha de que hay algunas cosas muy extrañas en esta misión. Alex North falleció en 1991. Poco antes de morir, encargó a su amigo Jerry Goldsmith que grabara la partitura, y este finalmente lo hizo, estrenándola en directo en un concierto celebrado en Sevilla en 1993. Este es, por ejemplo, el tema que debía acompañar el vuelo de las naves en lugar del Danubio Azul que suena en la película.
Más que una película, 2001, Una odisea en el espacio, se convirtió en un fenómeno cultural, marcando una frontera. Con el vuelo del Discovery, la ciencia ficción lograba su mayoría de edad, aunque más que una aventura espacial se trata de un viaje de iniciación mística, cuyo significado, como decía Arthur C. Clarke, el autor del relato que adapta la película, hay que buscarlo más allá de las estrellas. Bueno, creo que el mensaje ha llegado, aunque no había uno específico. Se quería crear una experiencia. La gente interpreta el film según su filosofía. Así hablaba Zaratustra, la pieza de Richard Strauss, reaparecía al final para poner un solemne punto y final a la odisea espacial. El niño estrella, la nueva raza sobrehumana, regresaba a la Tierra con esta melodía de fondo, abriendo las puertas al despertar de la sabiduría. Al fin y al cabo, era el tema del misterio del universo y del papel que los hombres jugamos en él. Los que suenan ahora, con este Painting Black que entraba como un tiro en los créditos finales de La chaqueta metálica. El último reportaje de este especial está dedicado a la última película que dirigió el director, un film que se ha convertido en todo un referente en el cine moderno. Parece el mundo de Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut se estrenó en España en 1999 con su título original, una expresión que viene a significar con los ojos muy cerrados. La culpa de todo la tuvo Spielberg. Después de más de 5 años sin rodar, Stanley Kubrick preparaba una nueva película, Los papeles arios, la historia de una familia judía en Polonia que intentaba escapar de los nazis. Pero en esta llegó Spielberg y estrenó La lista de Schindler. Kubrick sintió que las similitudes eran demasiado grandes con su historia y renunció a su proyecto. Entonces volvió su mirada hacia una novela que llevaba años queriendo adaptar, Relato soñado de Arthur Schnitzler, publicada en 1926. Jan Harlan, productor y amigo de Kubrick. Era la historia moral lo que le atraía a Kubrick. Eran los elementos que Schnitzler había plasmado en su libro sobre los problemas de la fidelidad y de los celos dentro de los sueños. Este escritor era amigo de Freud y en su novela se reflejaban temas como los celos, las fantasías sexuales y la infidelidad. Kubrick ya quiso adaptarla a comienzos de los años 70 en forma de comedia y con nada menos que Woody Allen de protagonista.
En los 80 retomó la idea decantándose por Steve Martin como actor principal, pero una vez más desestimó el proyecto. Christiane Kubrick, esposa del director. Era un tema sobre el que hablábamos mucho. Le daba muchas vueltas. Surgió repentinamente a lo largo de los años. Cuando un amigo se divorciaba, volvía a surgir. Tenía tantas variaciones y pensaba tan seriamente en ello que sabía que un día lo abordaría. Por fin, en 1993, tras abandonar su película sobre los nazis, Kubrick escribió un guión junto al periodista y escritor Frédéric Raphael y eligió como protagonistas a Tom Cruise y Nicole Kidman, que por entonces formaban matrimonio en la vida real. En aquellos días, Nicole rodaba en Inglaterra Retrato de una dama y el director le envió una carta al rodaje. Me envió esa carta que todavía conservo y en la que decía: me gustaría que interpretaras a Alice. Serías perfecta para el papel. Te envío el guión. Asegúrate de estar sentada cuando lo leas, tranquila, descansada, sin que nada te distraiga. Llámame y dime lo que piensas. Ilona, Alice, Bill. Ilona, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Es estupendo veros a los dos. Muchas gracias por venir. No nos lo hubiéramos perdido por nada. Un matrimonio acude a una fiesta de Navidad en casa de un amigo millonario. Durante la fiesta, ambos coquetean por su cuenta, él con 2 modelos y ella con un playboy. Al día siguiente hablan sobre lo ocurrido y esa conversación dará paso a una discusión sobre deseos y frustraciones sexuales. Mira, las mujeres básicamente no piensan así. Millones de años de evolución, ¿verdad? Los hombres tienen que meterla donde puedan, pero las mujeres solo buscan seguridad y comodidad y todas esas gilipolleces. Un poco simplificado, Alice, pero sí, algo parecido. Si los hombres supierais cómo somos. Es entonces cuando la mujer confiesa a su marido que en una ocasión deseó hacer el amor con otro hombre. Una confesión que provocará en Tom Cruise celos, pero también una especie de obsesión por empezar a hacer realidad sus fantasías sexuales. ¿Lo estás pasando bien? He dado una vuelta muy interesante. ¿Quieres que vayamos a algún sitio más íntimo? Cuando Vincent D'Onofrio, el actor que hacía de recluta patoso en La chaqueta metálica, se enteró de que Tom y Nicole serían los protagonistas de la nueva película de Kubrick, les llamó para decirles que alquilaran una casa en Londres, porque iban a estar en Inglaterra mucho tiempo. La pareja firmó un contrato indefinido por el que se comprometían a trabajar a las órdenes de Kubrick hasta que éste los liberase, sin establecer plazos. Tom Cruise. Sé que había mucha gente que me preguntaba ¿cuándo vas a volver? Porque yo dirijo mi productora y me necesitaban. Así que me fui a ver a Stanley y le dije: no me importa lo que dure, pero tengo que saber si acabaremos en 6 meses. Llevábamos ya otros 6 meses de rodaje. La cosa acabó en récord. Eyes Wide Shut figura en el libro Guinness como el rodaje ininterrumpido más largo de la historia. 400 días exactamente, sin ni siquiera un día de descanso. A lo mejor, quizá debamos estar agradecidos por haber sobrevivido de alguna manera a nuestras aventuras, las reales y las que solo eran un sueño. La larga escena de la discusión es la que más tiempo llevó. Kubrick rodó durante semanas con la pareja como si fueran sesiones de psicoanálisis, improvisando y explorando sentimientos hasta encontrar lo que quería. Cuando ensayábamos esa escena, estábamos solo los 3, Nicole y yo, en ropa interior, y hablábamos mucho. No nos preocupábamos demasiado por el diálogo. Fue un proceso lento. Tras muchas tomas le dije a Stanley: ¿qué es lo que estás buscando? Y contestó: quiero la magia. También sudó lo suyo el director Sidney Pollack, que interpretaba al amigo millonario de los protagonistas. ¿Estabas jugando? No, solo practicando un poco. ¿Quieres jugar? No, gracias. Juega tú. Yo miraré. No. La larga escena de 13 minutos en torno a la mesa de billar supuso 3 semanas de filmación con casi 200 tomas. Sidney Pollack. Hay mucha gente en este oficio que se autodenomina perfeccionista. En realidad es un eufemismo para decir que eres un pesado. Stanley fue el primer perfeccionista auténtico que conocí. Hacía todas las tomas que fueran necesarias y ni una menos. Jamás cedía en lo más mínimo. Debido al temor de Stanley Kubrick a viajar, prácticamente toda la película se rodó en Londres. ¿Vas a algún sitio? No, solo
Solo estaba paseando. Las calles de Nueva York se reconstruyeron en los estudios Pinewood de la capital británica, lo que hace que la ciudad tenga en la película un ambiente un tanto irreal, como salida de un cuento. No ha notado nada raro. No sé. ¿Extraño? Sí. Sinceramente, sí que había algo extraño. Pero por supuesto, la escena que más recuerdan los espectadores es la de la orgía. Bill, te lo juro, he visto muchas cosas en mi vida, pero nunca nada como eso. Y nunca mujeres así. Esa sofisticada orgía que tiene lugar dentro de una mansión está rodada por Kubrick de una manera distante y fría, como queriendo decir que en cuestiones de deseo, la imaginación y la fantasía son siempre más poderosas que la realidad. La realidad de una noche, por no hablar de la de toda nuestra vida, nunca será la verdad completa. Cuando en el estudio vieron por primera vez la película en un pase previo, la respuesta fue entusiasta. Stanley Kubrick se quitó un peso de encima. Era una película de gran presupuesto que había tardado 2 años en rodarse. El director se liberó del todo. La relajación se podía apreciar incluso en su físico. Una semana después, fallecía de un ataque al corazón. I think it changed the way I view films, the way I view filmmaking. It gave me a belief. Kubrick cambió mi manera de entender el cine. Me hizo creer en la pureza del cine, en el arte de hacer una película. Es algo extraordinario y maravilloso. La gente cree que las películas son solo un negocio, pero a veces hacer cine no es eso. Se trata de perderse por completo en este mundo de ficción. Y es algo exquisito cuando ocurre. Maniático, excéntrico, perfeccionista. Seguramente Kubrick hacía justicia a todos esos calificativos, pero en el cine actual, en el que el dinero parece ser la primera razón de todo, se agradecía la presencia de este viejo artesano que hasta el final de sus días gustó de trabajar con precisión y con mimo, cuidando el detalle y sobre todo el respeto al espectador al que en definitiva destinaba su obra. Eyes Wide Shut fue su último legado al mundo del cine, y en la última escena de la película, Kubrick, siempre tan enigmático, siempre tan frío, siempre tan trascendente, nos dejaba un consejo de lo más práctico. Hay algo muy importante que debemos hacer lo antes posible. ¿Y qué es? Follar. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Nos vamos, y lo vamos a hacer con los Chieftains, la veterana banda de música tradicional irlandesa con su canción Women of Ireland, que era a su vez el tema de amor de la película Barry Lyndon. Ojalá os haya gustado este especial dedicado a Stanley Kubrick, y si es así, os esperamos la semana que viene con más Sucedió una noche colección. Un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez. ¡Chao!
Cadena SER. La radio.